seminario de divulgación PhD organizado por el INU. Antes que nada, pues quería agradecer a Enrique, pues, que haya aceptado la invitación para dar la charla. Enrique es doctor en física y profesor del Departamento de Matemática Aplicada 1. Y bueno, yo, dado que es un seminario de divulgación, pues quería destacar, pues, para los que no lo conocen, su trabajo en el blog de Cuentos Cuánticos, donde, bueno, pues explica muchas de las nuevos avances que se producen o que salen a la luz de física hoy en día, pues a través de muchos dibujos, diagramas, vídeos, entonces de una forma muy clara y para que todos así lo podamos entender. Y bueno, hoy nos va a hablar de las interacciones gravitatorias. Voy a hablar de geometría pura y su relación con la física. Bueno, pues eso, relación entre matemática y física y geometría. Y bueno, pues nada, muchas gracias a todos por venir y espero que disfrutéis de la charla. Bueno, pues muchas gracias y sobre todo por invitarme. Y lo siento que no vaya a hablar, voy a hablar un poquito de gravedad, pero no mucho. Yo me he leído el resumen. Ah, claro. Yo no. Entonces, nada, pues nada, muchas gracias por venir y siempre decir que dar una charla de matemáticas a matemáticos o en un ambiente matemático en una facultad siempre me produce cierto estrés y ya veréis por qué. Entonces, pues nada, como estoy en la Facultad de Matemáticas, había pensado ponerle por qué lo llaman física cuando quieren decir geometría, básicamente es un chiste, ¿no? Simplemente vamos a hablar de la relación entre la geometría y la física y decir que si esta misma charla, la misma, la diera en física, le hubiera puesto este título, ¿por qué lo llaman geometría cuando quiere decir física, no? Pero así me congracio con el público, aunque aquí hay muchos físicos, con lo cual, en cualquier caso, me apoyáis, ¿eh? Y, por supuesto, como soy físico y delante de los matemáticos uno siempre tiene cierto problema de autoestima. Entonces lo primero es esto funciona poco. Bueno, pues le doy con esto. Entonces voy a empezar pidiendo perdón. Lo primero, sí, es una cosa que escuché alguna vez que me hizo gracia, pero una disculpa. Vale. Y lo primero es decir que voy a usar un lenguaje soez y ordinario en términos matemáticos. Eso quiere decir que no voy a ser casi en ningún momento riguroso, no voy a hacer definición, teorema, lemas, esas cosas, ¿no? Y voy a dejar mucho hueco en la presentación. Quiere decir que esta es una charla que va a dejar en medio a todos los físicos, pues, posiblemente se quedarán a medias con la discusión, y los matemáticos. Así que todos nos iremos igualmente satisfechos e igualmente frustrados. Bueno, pues nada, ya después de esto, lo primero es saber cómo está distribuido el público, así que vamos a empezar por decidir quiénes son físicos y quiénes son matemáticos. Para eso voy a decir que la derivada de f respecto de x es un cociente, con lo cual los matemáticos tendrán ahora mismo esta cara de, por favor, ¿qué me estás contando? Y los físicos, pues, están felices y contentos porque la vida es así de simple. Una derivada es un cociente entre un df y un dx. Así es la vida. Luego los matemáticos nos simplificaron la vida haciendo eso que se llama análisis no estándar, que no sirve para absolutamente nada, porque todos los teoremas son iguales que en el normal. Y ya está, este es el chiste inicial de la charla. Voy a continuar, ahora ya vamos a entrar en esto, en la variedad está el gusto. Y esto es porque los físicos ven el espacio que nos rodea y donde definen las cosas estas físicas, los campos vectoriales, las fuerzas, etcétera, pues en un conjunto de puntos. Y somos así de sosos que decimos que el espacio es un conjunto continuo de puntos. Hasta ahora todo funciona bien, empleando una descripción continua de los espacios donde se definen las cositas estas, los vectores, las fuerzas, las interacciones, etcétera. Y entonces, ahí está. Ahora ya empezamos con las matemáticas. Es que no sé dónde mirar. Voy a mirar aquí ahora. Pero entonces, aquí lo único que tenemos es, bueno, tenemos un espacio donde vamos a tener un conjunto de puntos y siempre podemos definir un entorno de puntos, podemos definir abiertos y ya sabéis lo guay que se ponen los matemáticos cuando le dicen la palabra abiertos, porque ya empiezan a hacer intersecciones de abiertos y uniones de abiertos, definen topologías, etcétera, y todo va maravillosamente. A nosotros lo único que nos interesa es que alrededor de puntos pues siempre puedo coger otros puntos que estén alrededor, que los llamaré entornos,
o abiertos, y esto es muy importante por lo visto porque te permite decidir cuando una aplicación entre dos espacios donde he definido un abierto, me voy de este abierto a este y resulta que dicen los matemáticos, o decís vosotros, que las cosas son continuas, esta aplicación es continua y tal, sí puedo definir la inversa y de manera que un abierto en este espacio se transforme en un abierto en este y viceversa, ¿no? Esa es la noción de continuidad que le doy en topología, ¿cierto? Esto, para el máximo uso que se le da, es hacer el típico chiste matemático, que es transformar de forma continua una taza en un donut, y los matemáticos ya sabéis que mojan las tazas en el café. ¿Y cómo era el chiste ese? Me lo contaste tú, un matemático moja tazas en el café y los donuts se los comen, ¿no? Bueno, esto es simplemente una demostración de que hay espacios que contienen algunas características que se preservan bajo transformaciones continuas, como el hecho de tener un agujerito aquí, entonces un toro, desde el punto de vista topológico, es esencialmente igual que una taza. Pero esto ya es conocido, así que pasamos. Entonces, una cuestión de nomenclatura es que a esto de los espacios pues lo vamos a denominar variedades, y uno de los resultados fundamentales es que toda variedad localmente, cuando yo cojo un punto en un espacio, es una variedad, un conjunto de puntos que puede tener más o menos estructuras, al menos se le exige que tenga estructura topológica, pues localmente es un espacio R. Eso quiere decir que yo puedo coger cualquier espacio, este espacio X, definir los abiertos ahí, definir una topología y tal, y entonces a través de una aplicación me lleva puntos de este espacio X a un espacio Rn, con lo cual lo que hago es puntos que inicialmente aquí no tenían coordenadas ni nada, pues entonces lo doto de una estructura que puedo definir los puntos a través de sus coordenadas. Y una cosa importante es que en este espacio X, pues ya sabéis que no hay definida una estructura diferencial de manera natural, con lo cual no se pueden hacer derivadas y muchísimo menos integrales y tal, y toda esa otra historia bastante complicada, pero si yo consigo llevarme los puntos de aquí a espacios Rn, pues puedo aplicar toda la maquinaria que tengo en Rn, hacer derivadas, las cositas que se hacen en Rn, tienen límites. Esto de que toda variedad localmente es un Rn, pues se ve claramente porque la Tierra sabemos que es más o menos una esfera, no es una esfera, desde el punto de vista topológico sí, pero es una cosa que es una pera deformada. Pero si uno está en una pradera toda idílica, pues lo ve como un plano, y esto es una metáfora sobre este hecho matemático de que toda variedad es localmente un espacio R. Y entonces, ¿qué es una variedad? En términos matemáticos, lo único que nos dicen es que si yo tengo una intersección de dos abiertos en el espacio de la variedad y yo soy capaz de asignar coordenadas en un Rn bajándolo a través de esta aplicación, esto es lo que se llamaría una carta, este espacio, este abierto y esta aplicación que me lleva los puntos de aquí a un espacio de Rn, y de este abierto V me lo bajo a el correspondiente conjunto en Rn, pues en la intersección debe de ocurrir que esta aplicación, que es simplemente la composición del inverso de esta con esta, es decir, los que me conectarían los puntos aquí dentro en Rn, pues que sea diferenciable, suave, y su inversa también lo sea. Y eso es lo que me identificaría, serían los difeomorfismos de la variedad. Y eso lo que quiere decir es que en la intersección, este señor de aquí podrá dotar de unas determinadas coordenadas, las que quiera, aquí otras, y en el paso en la intersección pues se tendrán que poner de acuerdo y tendrán que tener una regla que les diga cómo pasa de unas coordenadas de uno a unas coordenadas de otro, y viceversa, y que sea suave, continuo, diferenciable, etc. No vamos a entrar en la definición de variedad diferencial a tope, sino que esto es una cosita en la programación. Luego, moviendo funciones, esto quiere decir que si yo defino funciones en mi variedad que sean de este tipo, por ejemplo, yo tengo aquí una variedad, cojo un abierto y ahora quiero saber qué pasa si yo cojo una función que me coge puntos de ese abierto y me los lleva a R. ¿Cómo expreso eso? En términos, lo que yo sé hacer es llevar puntos de Rn a R, por lo cual, si esto es un difeomorfismo, es decir, si la inversa es diferenciable y todo el rollo este, pues lo que hago es que me vengo por aquí y me bajo por aquí, lo que me quiere decir es que funciones que he definido aquí me las lleva aquí. Y eso es llevar desde Rn hasta R las funciones que yo he definido inicialmente en mi variedad. Es decir, que puedo entender las funciones en esta variedad AR a través de un paso intermedio, que es pasar primero por el Rn correspondiente en ese punto y después me lo bajo. La composición sería F compuesto phi menos 1. Y claro está que si tengo una intersección de dos abiertos con dos observadores diferentes que han asignado coordenadas diferentes, pues la manera que tendrá
de llevar la gente que vive aquí en el entorno en el abierto U alfa, pues será empleando su manera de llevar coordenadas de la variedad ARN, entonces tendré esta expresión en coordenadas locales, y si lo hago en términos de los observadores o las personas que estén viviendo aquí en este entorno U alfa, pues lo harán a través de su manera de llevar las coordenadas de la variedad a su RN. Claro está que esta expresión y esta, cuando yo haga el cambio a través del difemorfismo que me conecta en la intersección de estos dos abiertos, pues la expresión de esta función se tiene que transformar en esta. Eso ocurre, es de manera suave, se da el difemorfismo y tal, y todo funciona de maravilla. Y ahora vamos a entrar en el tema de los campos vectoriales, que es una cosa que a los físicos les interesa muchísimo, para definir campos de fuerza, campos de funciones en un fluido, etcétera, etcétera. Entonces, en este caso, pues si yo tengo una variedad, que en este caso he elegido la esfera porque es una cosa fácil de representar, y yo quiero describir un campo vectorial definido sobre esa variedad, lo que tengo que hacer es pues aprovechar que en algún momento de mi vida yo aprendí a hacer derivadas direccionales en Rn. Las derivadas direccionales de toda la vida es el producto escalar de un vector por su gradiente. Pues eso lo voy a extender a esta definición. Es el vector v aplicado sobre alguna función definida en la variedad, pues es las componentes de este vector por estos elementos, que ahora veremos que se comportan como una base, o es la base, aplicada sobre la función. Esto es esencialmente componente 1 por componente 1, más componente 2 por componente 2, etc. O sea que esencialmente es una generalización del concepto de derivada direccional. Eso lo que implica es que yo puedo considerar a este objeto, definido con una determinada coeficiente que llamaré componentes, y estos elementos como un campo vectorial. Y entonces definiré eso como los campos vectoriales, entendiendo que el conjunto de estas derivadas, esto es la derivada respecto de x1, la derivada respecto de x2, así hasta n, pues eso se conformará una base de mi espacio vectorial. ¿Qué quiere decir? Que en el concepto de variedad yo puedo de manera inmediata asignar en cada punto una base de vectores que conformarán un espacio vectorial. Ahora entraremos en más detalle en eso, pero esto aparece de manera natural en la descripción de la variedad de diferencias. Y una cosa interesante es que estos bichos de aquí, aplicando esta definición, se pueden demostrar estas tres propiedades. La primera es que es lineal. Cuando yo introduzco dos funciones, pues entonces es el campo vectorial actuando sobre F y el campo vectorial actuando sobre G. Es lineal porque también saca los coeficientes alfa, son valores en R, y entonces, o valores en C, dependiendo de dónde estemos trabajando, y entonces las constantes salen fuera. Eso es directamente por la definición de que estamos empleando una derivada. Y además tiene esta propiedad de aquí, que es muy interesante porque lo que nos dice es el campo vectorial de una composición de un producto de funciones, es el campo vectorial sobre la primera por la segunda, más la primera por el campo vectorial sobre la segunda, que es una visión general de la regla del producto de funciones, ¿no? La derivada de la primera por la segunda, más la primera por la derivada de la segunda. Y esto, si se cumplen estas tres condiciones, lo que nos asegura es que estos bichos de aquí, estos campos vectoriales, actúan como derivaciones, como derivadas de nuestra variedad, ¿vale? Eso es una cosa importante que después creo que vamos a usar. Y ahora, una cosa interesante es que si a mí me dan un conjunto de operadores, de campos vectoriales en una variedad, me dicen, dados estos campos vectoriales, ¿podría crear usted algunos nuevos? Y la respuesta es sí. ¿Cómo es eso? Pues definiendo esta simpática operación. Es el corchete entre dos campos vectoriales, v y w, actuando sobre una función, pues opera así. Es w sobre f, sobre el resultado de s aplico v y después le resto la actuación de v sobre f menos el campo w sobre ese resultado. Eso es interesante porque además se puede demostrar que eso es lineal con esa definición, y también es antisimétrico. Si cambio w por v, aquí lo único que hace es un cambio de signo global, con lo cual es antisimétrico. Y además la condición fuerte es que actúe como una derivación, es que se cumpla esto de la regla del producto de funciones. Y se puede entender, ¿eh? Esta u es este objeto, y si desarrollamos, pues podéis ver al final que este objeto, que es este corchete, lo que pasa es que para no escribir todo de nuevo, se ve que es
el corchete sobre la primera por la segunda, más la primera por el corchete sobre la segunda, con lo cual se comporta también como una derivación, es decir, que el resultado que tengamos aquí es esencialmente un nuevo campo vectorial. Y esto es importante, luego volveremos a ello cuando entremos. Os prometo que voy a hablar de física en algún momento. Esto es la parafernalia principal. Y luego los malditos campos tangentes. ¿Por qué malditos campos tangentes? O vectores tangentes, perdón. Pues porque cuando yo tengo Rn, es un campo vectorial, yo tengo un vector y ahora digo, ¿cómo construyo un vector tangente? Pues lo traslado paralelamente y esos dos son paralelos. Guay. Pero esa noción, o sea, estoy hablando de paralelismo, perdón. ¿Cómo construyo un vector tangente? Pues yo defino una curva en Rn y entonces con la derivada y eso ya encuentro la dirección tangente en cada punto y ya está. Sin embargo, la definición de tangencia en variedades es un poco más sutil. De hecho, no podemos considerar que nuestro espacio, o no es necesario considerar que nuestro espacio, nuestra variedad, está contenido en un espacio vectorial de dimensión superior. Es decir, podemos trabajar en nuestro propio espacio de manera intrínseca. Y entonces, ¿cómo definimos vectores tangentes en una variedad sin recurrir a que está inmerso o embebido en una variedad de dimensión superior que además es un espacio vectorial? Porque, bueno, esto ya, si yo tengo una esfera, pues si quiero calcular el tangente aquí y lo considero embebido en Rn, pues lo único que hago es calcularme el vector en R3, que es tangente a la esfera en ese punto. Pero ¿cómo calculo un vector tangente a la esfera sin recurrir a esa imagen? Pues eso se hace introduciendo curvas en la variedad. Aquí no se ve muy bien, pero lo que hago es, me pongo en un punto de la variedad y voy definiendo curvas que sean todas tangentes entre sí. ¿Qué significa que sean tangentes entre sí? Pues lo que significa es que si yo estoy en un entorno, que esta es mi variedad, y yo pongo un punto ahí, yo ahora defino una curva, y ahora defino otra que sea tangente en ese punto, y ahora defino otra que sea tangente en ese punto, y todas estas, cuando yo me lleve esas curvas a Rn y calcule sus tangentes, me definirán un determinado vector. Es decir, que si yo encuentro las clases de equivalencia de curvas tangentes en un punto en la variedad, me lo llevo a Rn, eso me identificará un vector que será tangente y está definido sobre propiedades propias de la variedad, solo con curvas definidas en la variedad. Se puede demostrar que esto de las curvitas da lugar a campos vectoriales, tal y como hemos dicho, que son derivaciones, etcétera, y entonces lo que me está diciendo esto es que yo en cada punto de la variedad puedo encontrar todos los vectores tangentes asociados a la variedad. Lo que quiere decir es que en una variedad, en un determinado punto P, si este es mi punto P, y yo puedo definir todos los vectores tangentes a ese punto, lo que tengo asociado a cada punto de la variedad es un espacio vectorial, que es el espacio tangente en ese punto. Porque yo definiré una base de vectores, y esa base de vectores me generará todo el espacio tangente asociado. Entonces tenemos que ver lo siguiente: nosotros tenemos una variedad, y en cada punto tendré asociado, esto es de manera abstracta, en cada punto tendré asociado un espacio vectorial generado por la base de vectores tangentes en cada punto en la variedad. ¿Sí? No muy bien, ¿no? Pero esto introduce una noción muy interesante en geometría, que es la noción de fibrado, que lo que implica es lo siguiente: yo tengo una variedad y ahora a cada punto de la variedad yo le asocio un determinado espacio, por ejemplo, subespacio vectorial tangente. Entonces lo que tenemos ahora es una estructura que es la base, es la variedad de partida, y ahora a cada punto le asocio un determinado espacio, por ejemplo, subespacio tangente. Y entonces lo que construyo es lo que se denomina el fibrado tangente, que es a cada punto de la variedad yo le asigno subespacio tangente. Esto normalmente se denota de la siguiente forma: este espacio es el fibrado, es todo el espacio completo. Tengo una variedad que es la variedad base, es esta. Luego en cada punto de esa variedad tiene una fibra es el determinado espacio, por ejemplo, cada espacio tangente. Y luego tengo una aplicación que lo que me hace es, dado un punto aquí, me lo asocia con el punto de la base al que está asociado su espacio. ¿Vale?
Y ahora, pues, según esta visión, el fibrado tangente sería, yo tengo una variedad base, en cada punto yo construyo un espacio vectorial, que será un espacio vectorial asociado al punto P. Si los uno todos los espacios vectoriales asociados a cada uno de los puntos, lo que obtendré será el fibrado tangente, donde tendré los puntos de esta construcción tendrán dos informaciones, una que será el punto de la variedad base y otra son los vectores que vivan aquí asociados a cada punto de la variedad. Muy bien. Una visión más idílica, que está sacado del libro de Penrose, es que dado un punto en la variedad, eso lleva asociado un punto en el fibrado tangente, donde tengo la información del punto de la variedad y del vector tangente que esté tratando en cada uno de esos espacios. Y ahora, pues cuando uno trata con espacios vectoriales y tal, pues de repente se encuentra con la necesidad de definir los espacios duales asociados. Y los espacios duales lo único que significa es que vamos a definir una variedad, o sea, una variedad no, una forma lineal que vaya de la variedad a esto de aquí, que es el T estrella M, que es lo que se llama el espacio cotangente. El espacio cotangente está formado simplemente por formas lineales. Las formas lineales son aquellas que lo que hacen es cogen un vectorcito en el espacio tangente de cada punto de la variedad M y la actuación de esto sobre cada uno de los vectores te da un numerito, una aplicación lineal, ¿vale? Entonces, lo que sabemos es que la base de vectores en el espacio tangente vendrá dada por estas coordenadas, por la derivada respecto de x1, la derivada respecto de x2, la derivada respecto de x3. De manera análoga, lo que vamos a definir es una base en el espacio este, que es el espacio cotangente, que se llama, de forma que tendremos las diferenciales. Aquí no voy a entrar en las distinciones de cómo se crean las unoformas, las dos formas y las tres formas, porque es complicado, habría que ir a álgebras de estas de Grassmann y cosas de estas, así que lo único que voy a dar es la actuación, cómo actúa un elemento de la base sobre un elemento de la base de esto. Y la actuación es muy simple. Diremos que esta aplicación, que esto será una WX, pues este elemento actuando sobre este elemento de la base, lo que hará será derivar esta XJ respecto de la, o sea, esta XY respecto de la XJ. Que simplemente esto es la derivada respecto de XJ, y esto lo único que me da es la derivada de este elemento respecto de lo que me diga esta derivada. Y eso esencialmente es la delta, que es 1 cuando las coordenadas coinciden, y es 0 cuando las coordenadas son diferentes. Entonces, lo importante es que en este espacio lo que tengo es una base de covectores, se suelen llamar en física. El delta sujeta que... La delta de... No, la primera. ¿Esta? ¿Es la notación para la base de arriba? Sí, esta es la parcial respecto de x1, 2, 3, pero en formato compacto. Y entonces, lo que tendremos aquí es una variedad, y ahora podremos asociar a cada punto de la variedad un punto en el fibrado cotangente, que lo que te dice es que en cada punto, además del espacio tangente, tengo el espacio cotangente asociado, que son el de unoformas diferenciales, que actúan como hemos visto. Entonces tenemos que cada punto de la base tiene asociado ya dos espacios, el espacio vectorial tangente y su dual. Bueno, aquí hay una descripción que no voy a entrar en ella porque en cuanto tenemos, esta es la variedad base, estas son las formas lineales, bueno, estas son las formas lineales, este es el cotangente, este es el tangente, y gracias a la definición que hemos hecho de la actuación de las formas sobre los vectores, nos da una noción inicial de producto escalar dentro de la variedad que al principio no tenía. Eso no lo vamos a usar, pero voy a empezar a hablar un poquito más en términos físicos, empleando toda esta paja que hemos introducido, ¿no? Entonces, imaginemos que yo estoy en un espacio cotangente y entonces voy a asignar coordenadas al espacio cotangente. Estas coordenadas, que van de 1 a 2n, eso es porque se puede demostrar que si la variedad base tiene dimensión n, el espacio vectorial asociado tiene dimensión n, por lo cual el fibrado tiene dimensión 2n, cada punto me da n coordenadas de la base y n coordenadas de los vectores asociados a cada punto de la base. Entonces son 2n en total. Y los espacios duales, si yo tengo un espacio vectorial, su espacio dual tiene la misma dimensión.
Por tanto, aquí voy a suponer que estoy trabajando en un número de coordenadas que van desde 1 hasta 2n. Y ahora supongamos que dentro de este espacio, que es el fibrado cotangente, pues yo defino este bicho de aquí. Y esto es muy fácil. Esto es una matriz donde tengo aquí, es una matriz donde tengo n por n ceros. Aquí tengo la matriz identidad cambiada de signo. Es una matriz donde tengo n elementos unidad cambiados de signo. Aquí tengo una matriz identidad de toda la vida, n por n, esto entendido por cajas. Y este elemento es otra vez la matriz de ceros, n por n. Muy bien. ¿Y esto por qué lo hago? Pues nada, porque yo voy a definir, me pega por ahí, que la evolución temporal, es decir, la derivada respecto del tiempo de estas coordenadas, esta letra, ¿cómo se llama? Como todo el mundo, cuando no sabemos, sí, ¿no? Todas las letras griegas que no sabemos cómo se llaman, las llamamos sí por definición. Pues sí. Pues voy a definir que son las coordenadas estas, o sea, las componentes de esta matriz que voy a representar por omega jk, eso es, esta matriz es en este formato, si cada una de las componentes, la componente 0, 0, 1, 1, 1, 2, 1, 3, la represento por este elemento, y eso es la derivada respecto de la késima coordenada de una determinada función h, que ahora después discutiremos lo que es. Pero esencialmente es cualquier función bien comportada en esta variedad cumple esta evolución temporal, ¿vale? Y además se puede definir un corchete, dadas dos funciones de la variedad definidas en el cotangente, se puede definir este tipo de expresión. Es la derivada respecto de la coordenada jésima de f por estos elementos de esta matriz y por la derivada de la componente késima respecto de la derivada de g respecto de la componente késima de esas coordenadas. Esto es en formatos técnicos. Bueno, esta matriz es una matriz muy interesante porque es una matriz que es antisimétrica. Además, esta matriz lo que es, en realidad, es una come vectores. Le introducimos vectores y nos devuelve números. Si le introducimos dos vectores de la variedad nos devolverá un numerito. Y se puede comprobar que es antisimétrica y que es no degenerada. Que sea no degenerada significa que si yo le introduzco dos campos vectoriales v y esto es 0 con v perteneciendo al tangente de m y distinto del vector 0, entonces el w es igual a 0. Es una condición de no degeneración, ¿eh? Es decir, que si esto me da un 0, significa que uno de estos dos al menos es el 0. ¿Y esto para qué vale? Pues vamos a estudiar esto un poco más, cómo se estructura esto. Y la cuestión es que tenemos lo siguiente, esas coordenadas con un puntito encima significa la derivada temporal, y resulta que tenemos la derivada respecto de h respecto de las coordenadas k más n, donde k va desde 1 hasta n, es decir, son las coordenadas correspondientes al espacio cotangente, y estas son las coordenadas, la derivada temporal de la componente k es la derivada de esa función respecto de las coordenadas de la base. Y además aparece ese signo menos porque los bichos estos te introducen un menos, por eso de que en una parte de la identidad lleva un menos. ¿Y todo esto para qué vale? Bueno, pues los físicos normalmente llaman a estas coordenadas, a la coordenada de la base, la llaman Q, que son posiciones. A las coordenadas del espacio cotangente las llaman P, que son los momentos asociados, es decir, esencialmente masas por velocidad de las partículas. Y si uno desarrolla eso, lo que encuentra es que la derivada temporal de la posición depende de eso, que si aquí hay físicos encontrarán esto bastante familiar porque son las ecuaciones de Hamilton. Toda esta estructura de aquí está contenida en ese bicho de ahí. Eso es lo que se llama la forma simpléctica. La forma simpléctica te condena a que la evolución temporal de coordenadas y momentos tenga este comportamiento de evolución temporal una vez hemos asignado una función bajo la cual queremos evolucionar nuestros sistemas físicos. Y eso es importante. ¿Por qué? Porque si nosotros expandimos esto ahora sabiendo que unas determinadas coordenadas sí, hemos dicho, corresponden a posiciones y otras a momentos, esto de aquí se expresa de esta forma, y eso es el paréntesis de Poisson.
El parálisis de Poisson es una cosa esencial en la mecánica clásica. ¿Por qué? Esto lo que te da es dos funciones definidas a través de observables construidas con posiciones y momentos, por ejemplo el momento angular, que es el producto de velocidades vectoriales por los momentos, etcétera. Pues esto te da los criterios de compatibilidad entre dos observables físicos. Y además te establece si una de estas funciones, si la G fuera el hamiltoniano, esto tiende a ser las ecuaciones de Hamilton que hemos visto antes. El término relacionado con la forma simpléctica es el que te dictamina que este paréntesis de Poisson tenga esta forma. Lo cual significa que este elemento de aquí, que es un elemento que se puede definir de manera natural en la variedad, en el espacio cotangente que acabamos de ver, establece todo lo que necesitamos saber acerca de los requerimientos geométricos mínimos que tiene que tener un sistema, un espacio físico, para poder definir dinámica sobre él. Y aún hay más. Si uno coge y estas funciones directamente las pone como las coordenadas, pues directamente te da los valores de la forma simpléctica, que si uno sustituye aquí por posiciones y momentos, encontrará que es simplemente una delta para alfa p, siendo esto el corchete de Poisson entre la posición alfa, el momento en beta. Eso te da un delta alfa beta, es decir, será 1 cuando estemos hablando de la posición y su momento asociado, y será 0 cuando estemos hablando de posiciones y momentos diferentes. ¿Y esto por qué es importante? Porque en la forma simpléctica, como ya hemos dicho, es elemento esencial para definir la dinámica de los sistemas físicos. Cuando uno habla de las ecuaciones de Hamilton o las de Newton o lo que sea, por debajo de todo eso, lo que nos está diciendo es que estamos desarrollando la teoría sobre una variedad o tangente donde es definida una forma simpléctica. Y ahora una cuestión interesante. La física no puede depender de la parametrización que yo haga de la variedad de coordenadas que yo elija. Yo podría hacer combinaciones de estas coordenadas para dar otras coordenadas. El requerimiento esencial que se le dice a los físicos es que los cambios de coordenadas sean canónicos. Eso quiere decir que si yo cambio esta Q alfa P beta, eso tiene que ser igual a delta alfa beta. Si yo ahora hago Q que sea una función de las Q's y de las P's, por ejemplo alfa, y una P que sea una función de las Q's y de las P's iniciales, beta, lo que se me exige para que la dinámica sea consistente es que este corchete sea igual. Es decir, que Q alfa P beta sea otra vez delta alfa beta. Es decir, que todos los cambios que yo puedo hacer no pueden ser todos arbitrarios que tú quieras. Tienen que ser de forma que cuando yo cambie de estas coordenadas a esta estructura se mantenga. ¿Pero eso qué significa? Que las únicas transformaciones de coordenadas, eso que los físicos llamamos transformaciones canónicas, son aquellas que lo que dejan invariante, ¿quiénes son? Estas coordenadas cambian, lo que no puede cambiar es este bicho de aquí, la forma simpléctica. Por tanto, lo que nosotros llamamos transformaciones canónicas, los matemáticos creo que lo llaman simplectomorfismos. Son las transformaciones que dejan invariantes las formas simplécticas. Esa es la llave y el criterio esencial de que la mecánica clásica esté bien formulada y que todo el mundo coincida en que es una de las teorías más bellas de las que dispone el ser humano. Todo es porque por debajo hay una forma simpléctica y estamos trabajando en una variedad. Y otra cosa importante, a los físicos seguramente les sonará esta cosa de aquí. Esto es que X conmutado con P es igual a IH barra. No sé si... Eso es las cosas estas de la mecánica cuántica. Esta es la base de la mecánica cuántica. Igual que este corchete de aquí te dictamina la forma que tiene que tener una teoría clásica, este de aquí, eso es un corchete. Lo que pasa es que esta X y estas P ya no son coordenadas, son operadores actuando sobre vectores de un espacio de Hilbert. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando uno pasa de una teoría clásica a una teoría cuántica, tiene que hacer un par de cositas. Los observables clásicos son funciones definidas sobre tu variedad de configuración, tu variedad de coordenadas. Además, tiene asociados sus momentos que están definidos en espacios cotangentes y tiene que cumplir esto. Es decir, la variedad tiene que ser una variedad simpléctica. Sin embargo, si tú lo que haces es ir al campo cuántico, ¿qué significa cuantizar? Cuantizar significa
bueno, si esta h barra la consideramos en unidades naturales, que se llaman, los físicos dicen que eso vale 1 adimensional, pues esto sería x, p, y. Lo que uno tiene que hacer es transformar un corchete de Poisson que opera en funciones de la variedad de configuración asociada a un espacio simpléctico de estos, donde tenemos definido una forma simpléctica. Tenemos que transformarlos a operadores lineales, lo cual no es trivial, no hay una forma única de hacer eso, es decir, dado una teoría clásica, no se sabe, no hay una regla general para llegar a una teoría cuántica, y tenemos que transformar los corchetes de Poisson en lo que se llaman corchetes de Lie, que actúan sobre operadores, que actúan sobre espacios de Lie. Pero si alguien encuentra una receta general para hacer esto, pues que me lo diga. Y ya veremos lo que hacemos. ¿Vale? No sé, esto a mí me parece bastante brutal, ¿eh? Cuando yo me di cuenta de esto, cuando me explicaron por primera vez esto, tú te olvidas de toda parafernalia física y lo único que tú necesitas es tener un espacio, una variedad, donde tienes esta matriz antisimétrica que es la forma simpléctica, y si tú quieres hacer teoría física, lo único que tienes que tener cuidado y ser consistente es que ese bicho no sufra. Tú puedes hacer todas las perrerías que tú quieras con las coordenadas, pero siempre y cuando esto siempre sea la forma que tiene que tener, de 0 menos la identidad, identidad, o sea, que sea así, una forma simpléctica como definido antes. Entonces, en vez de ser soy clásico, pues este hombre podemos decir soy simpléctico, ¿no? Eso existe. No estaría bien, pero no es el caso. Ahora vamos a hablar sobre no todo relativo, porque seguro que suena a teoría de la relatividad, y ahora voy a hablar un poco de realidad. Y no todo relativo relativamente, ¿no? Porque nosotros, en física, nos gusta hacerle perrería a los sistemas, y normalmente los sistemas vienen definidos en términos de funciones matemáticas que dependen de coordenadas, de los momentos, de las velocidades, y nos gusta transformar las coordenadas, cambiar unas en otras y tal, ¿no? Eso es porque los objetos físicos vienen definidos por objetos matemáticos, ahí hay mucha letra, pero lo que quiere decir es que si yo estoy haciendo aquí un experimento y ahora me dicen, oye, molestas, y yo me giro, pues el experimento sigue siendo el mismo. Lo que pasa es que las coordenadas que yo tenía aquí se han transformado en las que yo tenía aquí. Eso matemáticamente es aplicar una matriz de rotación a todos los vectores o todas las coordenadas que yo tengo. Entonces, pues aplico una rotación y ya está. Pero no solo eso, sino que si yo aplico dos transformaciones consecutivas, es lo mismo que haber aplicado una que me lleve de la situación inicial a la final. Es decir, si yo roto de aquí a aquí y después aquí, pues es lo mismo que haber hecho esto, ¿no? Pues entonces puedo componer transformaciones. Y si efectuamos 3 o más transformaciones, a mí me da igual cómo entienda el orden de aplicación. Yo puedo hacer de aquí a aquí, y después aquí, y entonces puedo entender que lo he hecho primero aquí y después aquí, o que lo he hecho primero aquí y después. Bueno, son 3 transformaciones y estoy haciendo solo 2, pero me entendéis lo que quiero decir, ¿no? Esto del rollo este que quería hacerlo es para que os aburrierais como monos viéndome hacer así. Y luego otra cosa importante es que, dado un objeto físico y tal, podemos decidir no hacer nada con él, es decir, no hacerle perrería a sus coordenadas y a su velocidad y tal, sino dejarlo como está. Entonces ahora todo el mundo dirá, esto es transformar. Pues si definimos G como el conjunto de transformaciones, bueno, y claro, el punto 4 es muy importante. Si yo roto aquí, después me dicen, oye, que vuelve a molestar y me vuelvo a la situación, lo dejo como estaba al principio. Y esto es porque ahora decimos G sea el conjunto de transformaciones, ¿no? Y ahora lo que me está diciendo que componer transformaciones es que, dado dos elementos de ese conjunto, un elemento C que sea ¿cómo se llama? Composición de los otros dos también pertenece a las transformaciones. Esto suena ya, ¿no? Esto que si primero aplico uno y después otros dos y viceversa, primero aplico las dos y después otro, pues todos pertenecen al grupo. Ya he dicho grupo, perdón. Os quería dejar con intriga. Y después que si tengo un elemento de que si yo transformo y puedo volver a dejarlo como está, pues entonces tengo una identidad que tiene que depender del grupo, que es decidir no hacerle nada. Entonces, ¿qué quiere decir? Que las transformaciones físicas, cuando un físico dice transformemos el sistema, lo que quiere decir es voy a aplicarle un grupo de transformaciones matemáticos a las coordenadas, velocidades, momentos, etcétera, de nuestro sistema. Entonces es un grupo, la estructura de grupo es bastante importante en física, esto lo vamos a ver ahora después un poquito. Y esto para qué es bueno, pues vamos a definir cositas como relatividad. Y lo primero es, ya sabéis que Galileo y Newton definieron esto, se nos dice muchas veces, definieron espacio-tiempo absolutos y tal, y el tiempo también en absoluto para el mismo. Bueno, ¿y eso matemáticamente qué significa?
Pues matemáticamente lo que significa es que el espacio-tiempo de Newton, al contrario de lo que cree la mayoría, y yo cuando empecé en esto, que era un mundo tridimensional, no, las teorías de Newton son de 4 dimensiones, porque para definir la posición en un instante necesito 3 datos para la posición y un instante de tiempo. O sea, necesito 4 datos. Es un mundo en 4 dimensiones. Es decir, la diferencia entre Newton y Einstein no es pasar de 3 a 4 dimensiones, al contrario de lo que se piensa. Lo que viene es, la diferencia es lo que vamos a ver ahora. En el mundo de Newton lo que tenemos es un producto entre este espacio E1 por estos espacios tridimensionales, que son espacios euclídeos. Esto es una estructura afín. Aquí lo único que puedo definir son paralelismos y aquí en estas hojas tridimensionales lo único que tengo definido, además de la noción de paralelismo y esto, es que puedo definir una métrica euclídea. Esto que la diagonal es 1, 1, 1 en una determinada base. Entonces, ¿qué significa que el espacio y el tiempo sean absolutos? Pues lo que significa es que todo este espacio tridimensional corresponde a este punto del eje, de este eje. ¿Y este eje quién va a ser? El tiempo. Por lo cual, toda esta hoja está en el instante de lo que sea. Toda esta hoja está en este instante. Y eso es lo que hace referencia de que el tiempo es absoluto. Porque todos los observadores inerciales que vienen descritos en esta visión como congruencia de rectas paralelas, si yo tengo rectas paralelas así, pues están todos en reposo uno respecto de otros, si las tengo más inclinadas, pues están en reposo respecto de otro, pero en movimiento relativo respecto a los primeros, y así puedo definir familias de observadores que se mueven en línea recta a velocidad constante. Y todos esos convendrían en, si están todos aquí, y yo le pregunto en qué instante de tiempo están, todos coinciden en que su reloj marca esta cantidad. ¿Sí? Entonces, esto es lo que significa que el espacio y el tiempo sean absolutos. No significa que estemos en 3 dimensiones, significa que tenemos este tipo de estructura. Es un producto donde tenemos un espacio afín, que es el E1, asociado a espacios tridimensionales, donde en cada una de las hojas sí tenemos una distancia euclídea definida. Y bueno, ya sabéis que San Juan Pablo II ya perdonó a Galileo, así que Galileo ya descansa en paz, y pues me gusta recordarlo. Y ahora, supongamos que tenemos esta estructura, y ahora supongamos que en cada hoja, como hemos dicho, tenemos esta distancia, que es la distancia euclídea de toda la vida, que se podría expresar en forma de una métrica, pero la métrica sería la diagonal, con lo cual sería las coordenadas al cuadrado de los componentes de un vector donde yo quiera calcular su módulo, ¿no? Ahora, ¿cómo hacemos física con esto? ¿Esto de dónde se trae la física? Pues muy fácil. Vamos a decir, voy a trabajar con todas las transformaciones que me dejen invariante esta métrica en cada una de las hojas. Esta estructura de aquí, este espacio que tengo aquí, no lo toco. Lo único que hago son transformaciones de coordenadas tales que siempre la métrica dada entre 2 puntos me da la misma respuesta. ¿Eso qué quiere decir? Que un observador mide la distancia entre 2 puntos y todos los observadores inerciales miden la misma distancia. Y que si yo transformo coordenadas de uno en otro, esto no cambia. Con lo cual, eso es lo que nos da la intuición de que el espacio es absoluto bajo el punto de vista galileano. Y entonces, esta estructura además se puede ver como un espacio afín, como ya hemos dicho, pero además se puede entender, de una forma un poquito más potente, como un fibrado. ¿Cuál sería la variedad base? Este espacio de aquí, el T. Y a cada punto de ese espacio le asigno una estructura tridimensional, que es el espacio donde se mueven mis cosas. Entonces, la aplicación que me lleva de aquí a aquí me asigna que toda esta hoja está en el mismo valor de este eje, por lo tanto está en el mismo tiempo, si yo asigno el significado de tiempo aquí, y aquí tengo las distancias iguales para todos los observadores, porque todas las transformaciones permitidas me dejan invariante la distancia entre 2 puntos. Y ahora, ¿cuál es? Bueno, esta es la estructura de fibrado que hemos visto antes, está ampliada ahora. Esta es la variedad base, en este caso sería el eje asignado al tiempo. Luego tendría la pi, que es una aplicación que lo que me hace es puntos de aquí me lo asocian con la variedad base. ¿Eso qué quiere decir? Que toda esta hoja está asignada al mismo punto, como veis. Toda esta hoja está asignada al mismo punto. Quiere decir que el tiempo para todos los observadores en esa hoja es el mismo, por eso es absoluto. Luego tenemos las fibras, que son los espacios tridimensionales, lo que nosotros llamaríamos nuestro espacio, y luego tendríamos el grupo de transformaciones que actúan sobre los puntos de la fibra. El grupo de transformaciones aquí sería el grupo de Galileo, que ya sabéis que eso de
Si un coche viene hacia mí a 100 kilómetros y yo me muevo hacia él a 50 kilómetros, para mí el coche se está moviendo a 50. Y eso son las transformaciones de Galileo que forman grupos, ¿no? No, a 150, 150. Con letras es más fácil. A, B, V menos T, yo qué sé, ya sabes. Este es el señor Hermann Minkowski, que es el que dotó de contenido geométrico la relatividad especial. ¿Y qué es lo único que hizo este señor? Bueno, lo único, este era un monstruo, ¿eh? Además, solo pensaba en geometría, solo veía figuras geométricas. De hecho, tiene un libro que yo no he sido capaz de leerme entero, porque creo que se lo ha leído a él y un primo suyo, que es la geometría de los números. Explica teoría de números en base a razonamientos geométricos. Es bastante bestial, ¿eh? Hay gente muy rara. Por ejemplo, no sé si os suena Kaluza Klein. Pues el Kaluza este era otro teórico, que el tipo, a su hijo cuenta en sus memorias que vio un día a su padre que no sabía leer, pero tenía una piscina y dijeron, qué lástima tener una piscina, ¿no? Pero no sabía leer, no sabía nada. Bueno, hubo un tiempo en que no sabía leer y también aprendió de forma teórica. Pero lo que hizo fue, se compró un libro de natación, se lo leyó, vio que aquello era consistente, entonces se tiró a la piscina y nadó. Kaluza, él es miedo, ¿no? Este señor, el Minkowski este, que por cierto tacho de poco dotado para la ciencia a su alumno, Einstein, este fue profesor de Einstein cuando estaba en la carrera, le dijo, tú no vas por buen camino, Alberto. Después se ha hecho famoso gracias a Alberto. Este lo único que ha hecho es esta estructura complicada de un espacio afín, que tengo aquí un espacio de una dimensión con multiplicado por otro, y asociado y tal. Dijo, pues nos olvidamos del tema y lo que hacemos es que lo convertimos en un espacio vectorial de 4 dimensiones. Las dimensiones no cambian, pero ahora lo han convertido en un espacio vectorial completo, donde tenemos un eje que corresponde al tiempo y luego 3 ejes que corresponden al espacio. Y además dijo, porque, bueno, esto viene de un razonamiento físico, dijo, y la métrica en este espacio que tenga esta forma, en vez de que sea 1, 1, 1, 1, que sea un 1 aquí y 3 menos 1 abajo. Se puede hacer al revés, ¿eh? Poner un menos 1 aquí y 3 más 1 ahí, es igual, lo único que tenemos que tener es una coordenada distinguida de las demás en cuestión de un signo. De hecho, aquí si metemos unidades imaginarias y tal, podemos transformar esta métrica en una métrica euclídea, y por eso no sé si habéis visto el libro de relatividad antiguo donde la coordenada temporal va como ICT, donde esa I sirve para hacer euclídea esta métrica y que la métrica sea definida positiva, etc. Pero en los tratamientos modernos lo que se utiliza es esta métrica y ya está. Entonces, a vista de cualquiera, desde el punto de vista matemático, un espacio de Minkowski solo es un espacio R4 con una métrica definida de este tipo. Y ahora, la métrica definida de ese tipo, pues lo que uno hace es, coge la métrica y dice, voy a calcularme el módulo de un vector. Donde ahora esto tiene 4 coordenadas, la 0, la 1, la 2 y la 3, donde la 0 corresponde al tiempo. Si lo expandimos es dt menos dx menos dy menos dz, etc. Y ahora decimos, ¿qué tipo de transformaciones podemos permitir en nuestro espacio? Pues aquellas que dejen invariante esta métrica. Pero esta métrica ahora afecta a espacio y a tiempo. La métrica anterior solo afectaba al espacio. Y las transformaciones geométricas que se permitían en Galileo solo afectaban al espacio, al tiempo lo dejaban igual. Aquí no, la métrica contiene tiempos y espacios. Por eso, cuando hacemos transformaciones podemos mezclar información temporal con información espacial. Y por eso surgen cosas como la dilatación de los tiempos y las contracciones de las longitudes. Sí, ¿no? Bueno, el caso es que se alteran tiempos y espacios, y de hecho se puede demostrar que si uno coge todas las transformaciones que dejen invariante esta métrica, pues esas son las transformaciones de Lorentz. No hay otra opción. O sea, Lorentz podría haber dicho, partiendo de esta estructura geométrica, dígame usted qué transformaciones permite en su teoría. Y diría las transformaciones de Lorentz. Y a partir de ahí extraer toda la física. O sea, podríamos... Al principio lo que pensó Einstein fue, ¿qué pasa si yo me monto dentro de un fotón? Y entonces, ¿cómo vería el mundo y tal? Con razonamientos físicos. Si limpiamos todos esos razonamientos y vienen y nos dicen, construya usted una teoría de transformaciones tal que deje invariante este objeto, lo que tú construyes es el grupo de Lorentz. Y a partir de ahí, si empiezas a sacar funciones de posiciones, tiempos, energías, etc., lo que construyes es relatividad especial. Es bastante potente, eso es lo que tiene ahí, las transformaciones de Lorentz o Poincaré son las que dejan invariante el espacio de Minkowski. Y eso es relatividad especial, desde el punto de vista matemático, no tiene más misterio. Y luego tenemos esta foto de Einstein de espalda, que todo el mundo lo pone así, con la lengua afuera. Einstein de espalda me ha parecido una buena opción. ¿Qué pasa si yo ahora cojo y digo, tengo una variedad de 4 dimensiones
y tengo una métrica definida ahí, defino una métrica, y ahora lo que voy a hacer es construir la teoría que deja invariante esa métrica permitiendo cualquier tipo de transformación de coordenadas. Si uno hace eso, lo que está diciendo básicamente es que esa phi es una función que va de la variedad a la variedad. Eso es lo que se llama, es un difeomorfismo. Se puede entender de dos formas. A mí me gusta entenderlo como que los difeomorfismos son aplicaciones que cogen los puntos de la variedad y los van lanzando a otros puntos de la variedad, y eso lo hacen con todo y al final reordenan la variedad. Lo podéis ver, eso es lo que se llama una transformación activa de un difeomorfismo activo. Se puede ver como que rotar todos los ejes de coordenadas, y eso es un difeomorfismo pasivo, pero eso no vamos a entrar en esas discusiones. Y ahora, lo que quiere decir es, si yo construyo una teoría tal que cuando le aplique los difeomorfismos sobre la métrica, eso es una métrica todo lo general que nosotros queramos, me la deja invariante, es decir, el difeomorfismo aplicado sobre la métrica definida aquí, después de hacer el difeomorfismo, es igual a la métrica que yo tenía antes, tengo una teoría que es invariante métrica. Eso, bueno, esto es otra manera de expresarlo, solo que ahora los difeomorfismos están aplicados sobre las coordenadas, etcétera, pero básicamente lo que me quiere decir es que cuando yo cojo, me calculo la métrica que tengo una variedad, hago los difeomorfismos, vuelvo a calcular la métrica y la métrica son iguales. Si eso pasa, bajo todas las posibles transformaciones, pues entonces tenemos esta teoría. Si nos dicen, construya usted una teoría tal que deje invariante las métricas bajo cualquier difeomorfismo. Y entonces encontramos que este objeto de aquí es el tensor de Ricci, que es una contracción del tensor de Riemann, es la contracción simétrica del tensor de Riemann, y esta es la métrica. Y este es el escalar de curvatura, es la contracción del tensor de Ricci. Todos estos objetos se puede demostrar que son invariantes bajo difeomorfismo. Si yo hago difeomorfismo en mi variedad, este tensor no cambia, este escalar, los escalares no cambian bajo difeomorfismo, y la métrica hemos dicho que son justo, que la métrica es que no cambie bajo ningún difeomorfismo. Si yo hago eso, pues esta teoría de aquí, lo que me está describiendo de aquí, el tensor de Ricci, básicamente es una contracción del tensor de Riemann que está construido a partir de la métrica y de las derivadas de la métrica. Y se puede construir de manera que sea invariante bajo difeomorfismo. Con lo cual, esto de aquí me está describiendo la geometría de mi variedad. Y luego entraremos a ver por qué lo igualo aquí a cero o por qué lo igualamos a otra cosa. Pero hay otra cuestión. Esto es la forma más general de construir un bicho del lado de la izquierda que sea invariante bajo difeomorfismo. Pues la respuesta es no, porque yo siempre podría añadir un término más. ¿De qué forma? Pues seguro que el tensor de Ricci ya está definido en la variedad, está guay, eso es el escalar, que es la contracción de este, ya no tengo más objetos geométricos. En una variedad diferenciable solo puedo definir, métrica, solo puedo definir el tensor de Riemann, que es el objeto gordo, donde contiene toda la información geométrica, y luego todas sus contracciones. Y en sus contracciones tengo el Ricci y el escalar de curvatura, ya no hay más. Entonces, lo que yo añada aquí, que siga siendo invariante bajo difeomorfismos, tiene que depender única y exclusivamente de quién. ¿Cuál es el único objeto puro en sí mismo que es invariante bajo difeomorfismo, según hemos dicho? La métrica, ¿no? Pues entonces el único término que se puede introducir ahí es este. Esa lambda es una constante por la métrica. Bueno, esto es lo que hizo Einstein introduciendo este término de aquí. Estas son las ecuaciones de Einstein, de hecho. Este término de aquí es el término más general posible que se le puede introducir a estas ecuaciones, que se obtienen por invariancia bajo difeomorfismo. Solo se puede introducir un término más, que es una constante por la métrica. Y esa constante es lo que hoy día se conoce como constante cosmológica. Einstein la introdujo por razones filosóficas, porque él no quería un universo que se expandiera, que era lo que le estaban escupiendo las ecuaciones, así que introdujo este término que estaba permitido por la simetría de la teoría, era invariante bajo difeomorfismo, introdujo el único término que podía, que era una constante, pero lo introdujo con una característica de que esa constante lo que hiciera, en vez de atraerse, crear gravedad atractiva, la creara repulsiva, con lo cual podría compensar la atracción que sentía el universo por estar cargado de masa con una repulsión, y entonces el universo consiguió que fuera un universo estático. Luego, cuando se dio cuenta de que Hubble vio como todas las galaxias se alejaban de nosotros, dijo el tío, este es el mayor error de mi vida. Pero ya me gustaría a mí equivocarme como este señor, porque ahora se ha demostrado que esa es la componente principal de nuestro universo. Ronda alrededor del 70% de lo que nos conforma, depende de esa cantidad, que es la constante cosmológica, que es la que causa que el universo se expanda.
Pero la constante cosmológica solo se puede introducir porque su introducción es consistente con la estructura de invariancia bajo difeomorfismo que tiene la estructura de la relatividad general. Y este término de aquí, esto que esté igualado a cero, y aquí también es igualado a cero, eso lo único que significa es que estoy trabajando en un espacio, en una variedad que no tiene materia, ni energía, ni nada, solo tiene el espacio. Las ecuaciones de Einstein, que se construyen a través de invariancia bajo difeomorfismo de la métrica, son realmente estos de aquí. Y eso está igualado a ¿qué? A K por T por T1. ¿Y T1 qué es? T1 es un objeto geométrico que se construye a partir de datos de la variedad, que contiene la distribución de energía de los campos físicos que tengamos distintos de la gravedad, por ejemplo, electromagnetismo, interacción fuerte, interacción débil, si tenemos quarks, si tenemos electrones, si tenemos lo que sea, y de los flujos de esa energía. Entonces, lo que nos está diciendo es que la geometría del espacio-tiempo, que está condensada en este término, que está construida a través de la métrica de la variedad de espacio-temporal, está conectada, estos son ecuaciones de la métrica y sus derivadas, por tanto es un conjunto de ecuaciones en derivadas parciales para la métrica, está conectada con el contenido de materia y energía que tengamos en una región del espacio-tiempo. Entonces, si aquí pongo un cero, lo único que estoy diciendo es que estoy en un caso de vacío, no tengo más campos que la gravedad y el espacio-tiempo. La gravedad y el espacio-tiempo es lo mismo en estos términos porque la gravedad viene dada por la curvatura que está descrita por estos términos, el Ricci, la escalar de curvatura y la propia métrica. Por tanto, ahí se ve que el espacio-tiempo, la geometría del espacio-tiempo está interactuando con el resto de campos ahí. ¿Vale? Guay. Pues ya está. Hemos construido la relatividad de Galileo, la especial, y ahora ya hemos acabado con esta. Y aparte de esto, Einstein dijo que esto era un gigante con los pies de barro. Esto lo he sacado de una escuela de estudios bíblicos. Esto creo que es en la estatua de Nabucodonosor, o un tipo de estos raros sitios, ¿cómo era? No sé, Nabucodonosor. Y esto es que tenía un sueño donde veía un gigante de mármol o de no sé qué con pies de hierro y de barro, entonces claro, el peso hacía que, bueno, al final Dios le tiraba una piedra y lo derrumbaba, se lo tiraba a los pies porque sabía que iba a dar. Pero Einstein dijo que su teoría era un gigante con los pies de barro porque tenía una parte que era puramente geométrica, la parte que involucra al Riemann, al Ricci, a la métrica y tal, y todo lo demás te lo tienes que sacar de la manga, tienes que proponer teorías físicas para los campos de interacción, el campo electromagnético, y entonces, claro, tenía una parte muy bella, muy sólida, muy bien fundamentada matemáticamente, solo se puede obtener por invariancia bajo difeomorfismos y tal, que es la parte geométrica, y luego la otra parte, el T1S, básicamente te lo sacaba de la manga y tal. Eso hasta ahora, porque a partir de los años 30 se descubrió que bajo el barro de los pies de la teoría de Einstein había hormigón, o sea, estaba bien fundamentado. Porque ahora todas las interacciones fundamentales se entienden desde un punto de vista geométrico. Está en pie de igualdad lo que se sabe de relatividad general y lo que se sabe de las interacciones fundamentales, y eso es lo que vamos a hacer ahora, pero hacerlo rápido para no aburrirnos más, y nos vamos. Y entonces, vamos a empezar grupos, variedades, ¿y eso por qué es? Imaginemos que yo tengo un espacio, por ejemplo C, y yo defino aquí un vector, pues si yo quiero rotar ese vector, lo único que tengo que hacer es multiplicar el vector por lo que se llama en física una fase, que es una exponencial de I tecta, que es seno de tecta más I, coseno de tecta más I seno de tecta, ¿no? Y si yo multiplico esta fase por cualquier vector de aquí, lo que hace es rotarlo por el ángulo que me diga esta tecta, que es un parámetro real. De hecho, esto, si entendemos C como R2, que se puede entender como un espacio vectorial de dimensión 2, pues es esta matriz de aquí. Este elemento de aquí en C es este elemento de aquí en R2, que eso es una matriz de rotación, ¿no? Alrededor del centro. Bueno, pues estos elementos, todos estos elementos, conforman el grupo U1. ¿Y por qué conforman grupo? Porque si yo multiplico dos rotaciones aquí, el elemento que corresponde a la rotación compuesta es E elevado a la suma de ángulos, es decir, haber hecho una media. También puedo definir el inverso, simplemente es cambiando esto de signo, tengo la operación inversa, rotar hacia allá o rotar hacia acá, la composición de E elevado a I tecta por E elevado a menos I tecta da 1, de la identidad en el grupo, todo es un grupo. Luego este también puede ser esto también es más difícil de demostrar, pero es también sencillo, que es el grupo de transformaciones SO2, que es el grupo especial ortogonal de matrices 2×2, etc. Es especial
Los matemáticos llaman a las cosas especiales cuando tienen determinante 1, a cada uno le da por lo que quiere, ¿no? Entonces, si tiene determinante 1 se le llama especial, y si no tuviera determinante 1, pues se le llamaría ortogonal 2. Entonces, estos dos grupos lo que me están dando es rotaciones en el plano. Este es más una visión en el complejo y este es una visión en R2, pero ya sabemos que son isomorfos, módulo la unidad imaginaria. Y estos grupos, pues los estudió un señor que era Sophus Lee, tenía esa cara de tipo serio, y dijo lo siguiente, ¿no? Este parámetro toma valores continuos, porque yo puedo hacer transformaciones de un ángulo tan pequeño como yo quiera, ¿vale? Puedo hacerlo infinitesimalmente pequeño, tan pequeño como yo quiera. Pero si yo hago una gráfica de este grupo, lo que tengo que hacer es dibujar los valores del parámetro, y este grupo de aquí es el círculo de radio 1. ¿Eso qué quiere decir? Que este grupo U1 está asociado a una variedad, que es la circunferencia S1. Tiene un único parámetro, y entonces es un espacio, una variedad de una única dimensión, donde en cada punto es un elemento del grupo. Porque me dice, tecta igual a 30 grados, o a 3 pi medio, pues, no son 30 grados. Pues eso es la transformación que haría una rotación de 3 pi medios en este contexto, ¿vale? Y estos, los grupos de Lie, pues son grupos continuos, donde los parámetros del grupo toman valores de forma continua, y eso conforma una variedad diferencial. Con lo cual aquí tenemos un juego interesante, tenemos una estructura que es un grupo, y a la vez es una variedad diferencial. Esto es bastante guay, ¿no? Y en esta variedad, si hay variedad diferencial, significa que puedo definir espacios tangentes, cotangentes, fibrados, y todo el rollo, toda la pesca que acabamos de decir, que nos estamos aburriendo, pero esto es fundamental. A mí me pone esto muy... Sí. En esta variedad, evidentemente, como es un grupo, yo puedo componer puntos de la variedad para ir a otros puntos de la variedad, ¿no? Pues si yo compongo dos elementos del grupo, me da otro elemento del grupo. Como ese grupo es una variedad, yo puedo componer puntos de la variedad, cojo este punto y este, los compongo, y me dicen, la composición de estos puntos es la otra transformación. ¿Sí? Ahí, ¿no? Y entonces, un breve sobre Lie, lo vamos a poner todos juntos. Los elementos del grupo se exige que sean diferenciables respecto del parámetro del grupo. Si yo tengo el parámetro en U1 es tecta, pues todos los elementos del grupo de Lie tienen que ser diferenciables bajo el parámetro tecta. Y todo elemento del grupo se puede expresar de esta forma tan simpática, donde los elementos de un grupo que tenga n parámetros, 1, 2 hasta n, es la exponencial de la suma de i veces el parámetro por el ti, que ahora vamos a ver lo que es. Eso es lo que se llaman los generadores del grupo. Los generadores del grupo son aquellos que te dicen cómo se genera una transformación infinitesimal del grupo. Y no son, podríamos desarrollar mucho esta teoría, de hecho esto es un cuerpo gordo, pero se puede considerar como la base del espacio vectorial tangente asociado al grupo visto como variedad. Y eso, bueno, y además se puede considerar como los anclados alrededor de la identidad del grupo. Y eso tiene un nombre en matemática, eso es el álgebra de Lie asociado al grupo de Lie. Lo interesante de eso es que se puede demostrar que los generadores de un grupo, que son los que te generan las transformaciones de ese grupo, por ejemplo, en el grupo U1 te generarían las rotaciones en el plano complejo, son de tal tipo que si yo calculo el corchete de Lie que hemos visto antes, ¿os acordáis? Dos campos vectoriales, el corchete del campo vectorial es otro campo vectorial, pues además cumplen que el corchete de dos de estos campos vectoriales generadores del grupo me da otro generador del grupo, multiplicado por estas C, A, B, C, esto está puesto para que queden bonitos los índices, pero esas C son constantes. Se llaman las constantes de estructura y eso, que además determina las características del grupo, cómo es su álgebra, etcétera, etcétera. Pero eso está guay. No sé si los físicos de la sala les sonará esto, si habéis llegado a cuántica a ver lo que es el spin. Entonces os sonará esto de aquí, que es el generador del spin en la dirección I por el generador del spin, que son esencialmente las matrices de Pauli, pues su conmutador me da el generador de spin en la dirección K, multiplicado por el epsilon, que es el símbolo totalmente antisimétrico. Y esta es la notación más estándar, ¿eh? Esto en X, esto en Y, pues me da el generador en Z, y si hago las permutaciones cíclicas, Y, Z me la da en X,
zx me la dan y sí, ¿no? Bueno, eso, las permutaciones cíclicas. Y si cambiamos me la dan cambiadas de signo y eso es lo que condensa todo esto, donde las constantes de estructura aquí son más 1 y menos 1 y 0, ¿no? Y esta expresión de aquí, si le pregunta a un físico, se pone muy contento cuando se le encuentra en un problema, porque tiene toda una batería de resultados de aplicar de haber estudiado partículas con spin. Que en realidad las partículas del spin solo están asociadas a que las partículas tienen en algún sentido propiedades que dependen de un grupo de Lie, que es el grupo SU2 en este caso. ¿Vale? No vamos a entrar en esos detalles. Y ahora este teoremón, el teoremón. ¿Qué es el teorema? Si a un físico le preguntas cuál es el teorema que nunca se debería de perder en la física, pues es el teorema que nos regaló esta señora, que es Emmy Noether, como decían los alemanes, pero para nosotros es Noether, ellos que sabrán. Que lo que dice es que toda simetría bajo transformaciones continuas, es decir, si yo tengo un grupo de transformaciones continuas, como por ejemplo el U1, y mi teoría física la construyo de manera que todos los objetos físicos sean invariantes bajo esas transformaciones, es decir, que cuando yo aplico la transformación, la forma del objeto permanezca invariante, pues resulta que implica una cantidad conservada. Y esto es bestial, porque gracias a esto entendemos por qué la energía está conservada, por qué el momento angular está conservado, por qué la carga eléctrica es conservada, porque todo eso está asociado a transformaciones continuas. Por ejemplo, si yo defino una teoría física donde todo tiene que ser invariante frente a rotaciones, es decir, cuando yo rote mi experimento, evidentemente la física no puede cambiar, por tanto los objetos físicos tienen que permanecer invariantes. Si yo aplicara este teorema, y las rotaciones son un grupo de Lie, si yo aplico este teorema, lo que me dice es que tengo una cantidad conservada, que es el momento angular. El momento angular hace que las pinzas se aplanen cuando las gire, que las galaxias sean planas cuando giran, que en el sistema solar casi todo esté en el mismo plano de la eclíptica. Eso es por conservación del momento angular. No es una cosa baladí, sobre todo si vas montado en bici. Entonces, acordaros de este teorema cuando vayáis montado en bici, porque hace que no tengamos... Es decir, dices, pues yo me caigo, pero es que tú estás forzando el sistema a caerse, vais en contra de esta señora y os castiga la providencia. Con grave todo. Bueno, no vamos a entrar aquí, pero si alguien quiere acercarse a este teorema, hay muchas formas de definirlo, física se hace de muchas formas, con paréntesis de Poisson y tal, pero si queréis ver la demostración dura, al final lo que uno acaba es demostrando que todas las simetrías continuas, cuando se aplican al corchete de Poisson, que definitivamente es la forma simpléctica, son aquellas que dejan invariante la forma simpléctica. Con lo cual cerramos el círculo y toda la física clásica está basada en que hay un objeto que es la forma simpléctica que está definida sobre la variedad cotangente y todo queda bellísimo y decimos, no, no hay buena casa. Y nada, vamos a, muy rápido ya, la geometría rica en fibra, porque ahora vamos a hablar de muchos fibrados, y esto va a ser un poco duro, lo siento, pero vamos a ver qué es cómo se usan los fibrados en eso que se llaman las teorías Gauge, y qué implicaciones tiene eso en física fundamental. Y lo primero es ir a lo principal. ¿Y qué significa ir a lo principal? Pues tener una variedad base, que será tu espacio-tiempo, tener una forma de proyectar las fibras de tu espacio